Buenos días a todos y a todas, a las personas aquí presentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales de Radio Arucas. A pesar de la auténtica locura que está haciendo esta semana con la borrasca, seguimos trabajando, haciendo lo que mejor se nota, que es reivindicar la cultura y hacerlo, como no puede ser de otra manera, a través de uno de los buques insignia de nuestro proyecto, que es la Biblioteca Municipal de Arucas, como es el proyecto Labra Palabra, y hacerlo además pues con lo mejor de la casa, con labrantes de la palabra, como siempre digo con cariño mis viejitos y viejitas, este proyecto maravilloso que cumple nada más y nada menos que 25 años en una reivindicación que yo creo que no es necesaria, es de justicia, es recuperar la memoria, es custodiar esas vivencias que no solo por un hecho casi romántico del tiempo que transcurre, sino por esa obligación que tenemos como ciudadanía de conocer nuestro pasado, porque ahí están nuestras raíces, son parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura, y esa enseñanza tan poderosa es la que siempre a través de la narración oral nos demuestra este proyecto tan increíble como es, como bien digo, Labrantes de la Palabra. Y más en esta celebración de los actos de Labra Palabra. Cierto es que, como bien comentaba al principio, este año con muchos cambios debido a la amenaza del tiempo, pero aún así no podíamos dejar de celebrar este espacio y hacerlo, pues siempre, como digo, en presencia de nuestros queridísimos labrantes de la palabra. Voy a dar la palabra al grandísimo Antonio López para que nos cuente de la jornada de hoy, así como a las personas que me acompañan, y como siempre les digo, sigan haciendo uso de esta que es su casa, de estos espacios, sigan reivindicando la cultura como espacio indispensable para el pensamiento, para el diálogo, para el debate, para el sosiego. La cultura como este remanso increíble que necesitamos para construirnos como sociedad, que ahora vuelve una vez más a ser más necesario que nunca, y hacerlo, además, si lo hacen aquí en Arucas, pues se lo agradeceremos profundamente. Así que muchísimas gracias por estar siempre ahí con todos nosotros y nosotras. Y Antonio, desde que quieras, te cedo el micro y el estupendísimo sillón. Muchas gracias, Carlos. Bueno, presentarles simplemente de nombre Laura Escuela, Pablo Pérez, alias Pablo Albo. Y lo que vamos a hacer es simplemente mantener un círculo de la palabra, un compartir ideas y experiencias, como dice el lema del encuentro Labra Palabra, encuentro de cuentos y caminos. Y estamos más interesados en los caminos que en los propios cuentos, cuando nos encontramos con los visitantes que recibimos. Un saludo para todos aquellos que vean el podcast, o lo que del resultado de la grabación quede va a ser la única atención que reciban, porque desde este momento yo me libero del micrófono y buscaré la manera de que no moleste la naturalidad con la que esta charla se debe regir, ¿de acuerdo? Okay. ¿Quién toma la palabra? Yo misma. ¿Te parece bien, Pablo? Oración San Piedra, papel o tijera. Vas a perder. Me preguntaba Antonio cuál fue el inicio que me llevó al mundo de los cuentos, ¿no? Fue la verdad que un encuentro fortuito cuando yo estudiaba para ser maestra, porque como mi apellido es Escuela, dije, pues ya que estamos, le hacemos honor al apellido, ¿no? Y Escuela es mi apellido de verdad, no es un nombre artístico ni nada, son los Escuela de Agulo de La Gomera, que mi abuelo era de Agulo. Y estaba estudiando magisterio, y en segundo de magisterio teníamos una asignatura que era literatura infantil, y yo me enamoré hasta las trancas de los libros álbum que tienen aquí en la biblioteca montones, estos libros que tienen mucha imagen, menos texto y cómo trabajan. Me pareció un espectáculo. Y luego en tercero de magisterio me daba teatro Ernesto Rodríguez Abad, que no sé si a ustedes les suena, pero es escritor, entre otras mil cosas, y dirige el Festival Internacional del Cuento de los Silos en el noroeste de Tenerife. Y él me vio el rejo, yo llevaba haciendo teatro desde que estaba chiquita, y me dijo, mira a ver si quieres venirte, que tengo que hacer un taller en una biblioteca y necesito 3 personas
para que cuenten un cuento en 3 partes. Entonces, una cuenta al inicio, otra al nudo y otra al desenlace. Y me tocó con otros 2 chicos y empecé a prepararnos, nos preparamos varios cuentos y fue mi primer contacto con la narración oral y luego el festival en sí. Y cuando yo fui a ese festival y vi a los narradores, yo no sabía que eso era una cosa, no sabía que se contaban cuentos, yo no había visto un narrador en mi vida. Y me enamoré, pero yo ahí todavía no sabía que iba a dedicarme a eso. Eso fue después. Pero tampoco quería ser maestra realmente. Yo estaba estudiando, pero yo no tenía vocación de maestra. Entonces, cuando terminé dije, sigo estudiando. Y me metí con psicopedagogía. Y cuando terminé psicopedagogía dije, sigo estudiando. Y me puse a hacer la tesis. Total, que yo en todo ese tiempo ya estaba enganchada con los cuentos, ya había empezado a hacer cositas y ya no me soltaron. Yo digo que los cuentos me agarraron y no me soltaron. Y como cuando era chica aprendí a tocar instrumentos musicales porque me metí en piano y luego siempre he sido muy hocicuda y me he metido a coleccionar instrumentos, a tener de todo, pues desde bien al principio que empecé a contar he utilizado música en mis sesiones, ¿no? Y luego ya eso me ha dado muchísima conexión con las criaturas chicas. Entonces desde bebés, los bebés se me dan muy bien y la gente de infantil me encantan. Y luego la verdad es que el camino ha sido largo. Esto empezó, bueno, largo no, pero esto fue ¿cuánto fue esto? ¿2005? ¿2006? Aquí estamos, a 20 años. 20 años desde que conocí los cuentos por primera vez y llevo 10 años de autónoma ininterrumpida, viviendo del cuento. Esto, ustedes no están aplaudiendo porque no ven lo que es ser autónoma 10 años ininterrumpida, pero se merece un aplauso, gracias. Y viviendo del cuento, pues así más o menos llegué. Entonces, pues yo podría seguir hablando a Antonio toda la vida, pero entonces el pobre no diría nada. No, pero yo estoy disfrutando. Sí, vamos a escucharte de un fisquito. Corría el año 1900. Corría el siglo pasado, en sus últimos años locos ya, y yo estudiaba trabajo social. Y había unas jornadas y uno de los talleres chiquititos que había, talleres así de muchas cositas, y uno era de narración oral y de contar cuentos, y yo era la primera vez que lo oía. Y lo daba Numancia Rojas, que era una narradora chilena, no sé si la habéis, no creo que haya venido mucho por las islas. Una narradora chilena afincada en Alicante, donde yo vivía entonces, antes de que el amor me arrancara del Mediterráneo y me llevara a La Mancha. Perdonen que haga una pausa aquí emotiva. Y nada, yo entré en contacto con eso, era 1990, 91 seguramente sería. Y bueno, pues me gustó. Ella contaba en un bar, en aquellos años, todos los lunes había un bar en Alicante que se llenaba. Esto era para adultos. Yo no conocía los cuentos para la narración para niños. Para mí la narración era para adultos. Y todos los lunes se llenaba un bar de gente que iba a escuchar cuentos. Que hubo una época en que había muchos bares por toda España que se contaban cuentos. Sí, desaparecieron todos. No los bares, pero sí los cuentos en los bares. Y nada, pues me entró el gusanillo. Luego tuve la desgracia de juntarme con Félix Salvo, que espero que conozcan. Me llevó a la mala vida y yo iba a contar muy bien, pero me junté con él y se me torció el estilo. Y lo digo de broma, claro. Fueron 10 años que estuvimos juntos, aprendimos juntos a contar cuentos y 10 años para aquí para allá, que fueron pues 10 años maravillosos y de un compañerismo y de un aprendizaje y de una creatividad que bueno, no se me olvidará mientras viva. Y cuando muera tampoco se me olvidará. Y ya, pues como Laura, yo no pensé que esto fuera a ser mi trabajo, pero de afición pues se convirtió, pues nos llamaban cada vez más y llegó un momento que tenía que elegir entre trabajar o hacer esto. Y elegí hacer esto. Y muy agradecido, porque me ha llevado a conocer personas como ustedes y a un chico, lo digo para la cámara, es que hay un chico que está sacando, no sabemos si es armas o es un regalo que nos van a hacer. De reproducción masiva. Yo creo que con eso ya, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Preguntarles algo
Voy a preguntarle a esta joven. Voy a preguntarle a esta joven. A ver, esto no suena. Venga, habla. Preguntar a esta joven que lleva 10 años interrumpido viviendo del cuento. Yo llevo 20 y tantos años metidos en el cuento y no he podido vivir del cuento. ¿Cómo se hace? Es una buena pregunta. Vivir del cuento requiere infraestructura económica, política, requiere que alguien quiera programar y que no solo uno, que quieran muchos, ¿verdad? Y que puedas sumar y te dé para ganarte la vida, ¿no? Yo he tenido mucha suerte porque he tenido mucha variedad de productos, digamos, ¿no? Entonces, cuando hace 10 años, 12 años, en Tenerife apenas se contaba para bebés. Y a mí me gustaban mucho las criaturas chicas y conectaba. Y una biblioteca me dijo, vamos a hacer algo diferente. Y yo le dije, vamos a contar para bebés. Y les presenté una propuesta en la que hacía 2 sesiones al mes. Eso, había ahí como cierta estabilidad, ¿no? Pero otra biblioteca se quiso copiar, y otra también, y otra también. Y al final no eran 2 al mes, eran 8. Y al final eran más, y luego entraron otros proyectos diferentes. Entonces al final va sumando, pero claro, hay una mezcla ahí entre que la gente quiera programar y quiera poner dinero, que tú puedas y quieras hacerlo, y que tengas ahí como constancia, ¿no? Pues yo tuve suerte, pero cada uno tiene su truco. No sé yo. Ya no tengo tiempo para llegar a hacer todo eso. No, ya ves. Di la verdad, que cuando yo te conocí era más viejo que ahora. Que no paga con dinero, paga con esfuerzo. Qué bonito. Qué maravilla. Me ha gustado eso. Buenos días a todos. Pues yo no he vivido del cuento, pero sí me ha dado mucha vida, porque estoy desde un principio, como otro que dice, que aquí están los compañeros que me adoptaron, con un nieto que traía chiquitito paseando por todas las calles de Arucas, y me invitaron a quedarme, y ahí fue donde conocí yo a este gran grupo, que he seguido conociendo mucha gente, y he aprendido de todos ellos, y eso, no he ganado de dinerito, pero aquí sí, en mi corazón. Y me emociono porque mi nieto tiene 25 añitos, y era cuando no estaba escolarizado con la niña de Antonio, y fue como me aceptaron, y yo, me siento muy orgullosa siempre de decir los labrantes de la palabra. Vayan por los labrantes de la palabra, que allí conocerán mucha gente, aprenderán mucho, porque yo no hablo mucho, pero cuando hablo también porque escucho. Y nada, y felicidades para todos. Que oye, para los labrantes, para los conocían en su calle y poco más. Sí. Y ahora los conocen en Arucas y parte del extranjero. En todos los sitios. Y yo le voy a decir una cosa, que yo este año me llevaron a Los Hilos, al Festival Internacional, por culpa de Loli fui, y no me digan cómo lo hice, porque yo no sé si lo hice volando, caminando o corriendo, no lo sé. Pero todos los recorridos, aquí están ellos de testigos, lo hice. Y muy contenta y muy feliz. Ahora me lo dicen y no voy. Muy bien. Yo le quiero hacer una pregunta a Pablo. Porque claro, que empezaste a contar sobre el tema de los bares y todo eso, te quedaste ahí un poco en el principio de los tiempos, pero después hay un momento en esa evolución natural tuya que va de la narración a la escritura, ¿no? Normalmente fijo que los narradores vienen siempre de leer muchísimo y de contar muchísimo, pero tú vas de ahí luego también a la escritura. Y es como que se cierra un círculo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Y cómo sigue siendo, porque sigues contando, pero también sigues escribiendo mucho.
Muchas gracias por tu pregunta, Loli. Sí, fue como algo natural. Yo la primera vez que conté cuentos ya conté un cuento mío. Y yo despreciaba la literatura infantil, no me interesaba nada, me parecía una cosa chabacana y horrible y no me interesaba nada. Y además Félix y yo contábamos solo para adultos, no contábamos para niños. Hasta que un bibliotecario en Elda, un pueblo de Alicante, amigo nuestro de los cuentos, bueno, dijo, venirse para acá. Y fuimos a su biblioteca, ya en horario ya fuera cerrado al público, y empezó a enseñarnos los libros buenos, infantiles, los libros infantiles buenos. Y dijimos, madre mía, aquí hay literatura, aquí hay arte y esto merece la pena. Y empezamos a leer literatura infantil y a disfrutarla y a valorarla. Aún así, yo tardé mucho en empezar a contar cuentos para niños y mucho más todavía a escribirlos. Pero ya es como una... Tiene sus proximidades y sus peligros, porque lo escrito y lo escuchado, o sea, lo leído y lo escuchado son lenguajes diferentes. Al principio dices, bueno, este cuento que me sale tan bien, que a la gente le gusta tanto cuando lo cuento, lo escribo y no funciona. No puedes transcribir las palabras que tú dices en la oralidad al papel, porque es un cambio de lenguaje. Es un cambio, una cosa es en inglés y otra en francés, aunque sea el mismo cuento, no era una metáfora esto, no sé, me ha quedado un poco confusa. Y también hay algunos libros que he escrito que no cuento o que he intentado contar, pero no me funcionan en la oralidad. Pero sin embargo sí que hay algo que comparten y bueno, el placer. Me ha gustado mucho lo que has dicho, perdona, te tuteo, porque yo creo que nos conocemos ya de toda la vida. Y es que es verdad, me has hecho recordar que yo iba para triste. Y yo tengo tendencia a los sentimientos negativos, Bueno, es que no quería que se grabara porque lo va a ver mi madre y va al abandono, a sentirme... Y es verdad que hace tiempo que no lo recordaba yo esto. Antes sí que lo pensaba mucho, ¿no? De decir, la narración a mí me ha dado la vida. Me ha dado mucho dinero, pero mucho. O sea, yo tengo varias casas, muchos coches, tengo elefantes en mi patio, hipopótamos. Todo esto es mentira, es broma. No, tengo la suerte de que me da para vivir sin grandes lujos, pero sobre todo me ha dado la vida, evidentemente, porque si yo hubiera trabajado en cualquier otra cosa, no habría sido feliz. Sí. Sí. Te voy a comentar porque nosotros, de los primeros, los que comenzamos, en Los Hilos, pues te vimos allí por primera vez. Y la verdad que espectacular, porque íbamos con un señor mayor y tú le sacaste a decirle el cuento que estábamos diciendo y cogiste y empezaste, era un cuento infantil. Y la verdad que mira, lo pasamos genial. Pero no lo saqué, le di algo donde él estaba. Sí, no, exacto. Sí, le sacaste al escenario encima de sus piernitas. Mira, aquello nos marcó las que estábamos allí, digo, madre mía, y hemos seguido viéndote, afortunadamente. Yo, Guadalajara. Nada. He visto los labrantes en Guadalajara. Sí, en Guadalajara también, pero... Sí. Me está haciendo gestos obscenos este hombre. Toma. El micro. Creía que era otra cosa, perdón. Es que ando un poco necesitado y claro. Entonces, pues ya no sé qué decía. Que yo os he visto, no sé si en los labrantes de la palabra en Guadalajara es un momento de Guadalajara. Cuando van los labrantes, claro, sabéis que el maratón no se puede ver entero porque te mueres. Y que es un... Y tan valorado y que es 100% tan bonito el maratón, pero que hay que elegir porque es muy largo y si no, pues y claro, cuando está los labrantes pues eso es un evento inevitable, no, ineludible, que hay que verlo, imprescindible.
vendiendo las camisetas, haciendo negocios, contando cuentos y hablando de la vida. Muchas experiencias. Sí, traduzco yo. Hay una señora hablando de que tenía un puesto de sandías y contaba cuentos mientras cortaba las sandías y al comer escupía las pepitas a los compradores y por eso se hizo famosa y pudo vender muchas sandías. Más o menos es lo que has contado. Nosotros con nuestras camisetas, sacarle las pipas a la sandía más arte que decir cuentos. Ya te digo. Y acertar. Hombre, ahora no tienen. Ahora la sandía no tiene pepitas. Nada. Sí, un momento, perdón. Y ahora, eso es para terminar con las sandías. ¿Qué relación hay entre hermanos si no puedes comerte la sandía y escupirle las pepitas a tu hermano? ¿Qué gracia tiene tener hermanos si las sandías no tienen pepitas? Yo quería preguntarles, no sé, en general, quien quiera de ustedes responder, ¿qué ha supuesto para ustedes a nivel personal estos 25 años, 20 o los que lleven? Y luego eso, a nivel de cuentos, pues cómo empezaron, qué empezaron contando, qué cuentan ahora, qué ha cambiado en este tiempo. Lo que quieran contar del proceso, la verdad que me gustaría escuchar a alguien que... ¿Sí? La empepada, a ver, que está entre dos pepes, me dijo antes. Voy a decir algo, yo también, ¿verdad? Llevo tiempo. Que yo recuerdo cuando empecé, que me tropecé. Esto que es así, que le ponía el dedo, tú eres un tramposo, mi niño. Se le cayó la pepita. Hay casi nadie con algo en las manos, yo. Yo se la di con pepita. ¿Se oye? Yo no me he levantado de aquí lo viejo estoy. La caperuza esa que se cayó. ¿Qué le falta, Epi, a esto? Tú habla tranquila que tú me oyes. Pues entonces todo bien. Me está gustando como él habla y se me está transmitiendo. Mira, que yo cuando empecé, recuerdo que me tropecé allí con una compañera, con Lucía, que está arriba, y venía de la calle. ¿De dónde viene? No se me olvida jamás. Dice, mira, vengo de decir cuentos. Yo, para mí, claro, a mí que siempre me gustaba trastear en los libros, coger aquel pisquito de aquí, aquel pisquito de allí, escuchar a mi madre, que sería hoy con un siglo, que cuando yo voy por los 80 largos, imagínense, y los tengo en la cabeza. Y digo, pues ¿cuándo es eso? Dice, mira, ahora no porque estamos terminando, pero vente cuando empiece como un clavo. Se daba allá en la, ¿cómo se llama aquella allá? En la Casa de la Cultura, como un clavo estaba yo allí, a ver, y me gustó. Y eso da mucho, porque ahora que estaríamos fregando y haciendo la rutina de la casa, que es una rutina, pero que nos obliga a juzgar en los libros, a quedarte con lo que oyes por ahí, a recordar, porque imagínate que yo el primer cuento que dije era un cuento que decía mi madre, nunca lo he oído por ahí, ya de tanto decirlo ya cae hasta pesado, pero lo tengo en la cabeza y como ese tengo varios. Después cuando lleva un poquito de tiempo, el caballero se jubila. ¿Qué hago con él detrás de mí, que me veía venir? Digo, vamos conmigo. Y estuvo el caballero 15 años, que se dice pronto, 15 años, el caballero, sí, que tengo aquí, la pegatina, sí. 15 años sin decir una palabra. Imagínate, después viene la pandemia, que daba vueltas por ahí y se encontró un libro allí abandonado en la iglesia, llévame y si no, pues deja para que otra persona me coja, lo que es lógico que le ponen a los libros, y era solo de poesía. Y va y empieza a leer sus poesías, allí se entretenía y así estuvo mucho tiempo. Y allá que le parece, dice un día, voy a decir una poesía de las que tengo yo ahí que leí. Mira, y sale y dice, después de 15 años está calladito, allí en el fondo. Él y Luis estaban por ahí arriba, después de 15 años va y dice su poesía. Pues mira, otra cosa que lo enganché y ya no se aburre tampoco, que se viene conmigo. Pero a mí eso de decir que, como algo que dijo era antes que me gustó, pero ya se me olvidó, ya la cesera se está aflojando. Ya. Ya sé, no, era eso de quedársete con lo de los libros. Escribirlo, leerlo y expresarlo. Yo no te puedo decir a ti un cuento acordándome del libro. Yo lo veo aquí. Que entró por allí, que salió por allí, y Antonio, el pobre, pues el que se ha mamado todo eso, como se suele decir. Por eso dais tanto gusto, porque no lo repetís. No puedo. Libro, por eso... ¿Es? Esta señora roba la capuchita, porque antes la tienes que tener... Que el misterio de la fundita que se ha desaparecido. No. Seguro que en Wallapop aparece mañana. Mira, se la había guardado ahí. Yo ya he hablado antes, te toca a ti, Laura. ¿No? Yo hice la pregunta. Bueno, sí, el señor. Sí, antes mi pregunta
Yo repito, no. Sí. Ustedes que yo voy distribuyendo. No pierde la cabeza. Cuida con la cabeza que se cae. ¿Por dónde está enganchado? Mi pregunta iba para los dos, pero ya Pablo ha adelantado parte de la pregunta, que era qué repertorio suelen usar, de cómo lo seleccionan o si es de creación propia. Pablo ya nos ha dicho que él, muchas de su repertorio es creación propia. Y en tu caso, Laura, ¿cómo seleccionas el repertorio? Y después la segunda pregunta que les quiero hacer a los dos es cómo llevan el tema de tener que viajar y la relación familiar y los inconvenientes que muchas veces tiene el tener que ir de un sitio para otro. Muchas veces lo vemos desde fuera como algo muy bonito, pero a lo mejor ustedes tienen anécdotas y experiencias que no son tan bonitas. Y si nos pueden contar alguna. Voy a poner a responder el repertorio. Saben dando orden, duele, dice. Repertorio. Yo empecé contando libros álbum, como los que escribe Pablo Álbum. Que por cierto, Pablo Álbum, que antes decía que hay libros que luego no puede contar, a él se le nota mucho, es de los narradores que escriben que más se le nota que es narrador, sobre todo en algunos títulos, en los que son más poéticos no, pero en los que son más divertidos, por ejemplo, que tienen mucho humor, se le nota que es narrador por el ritmo que lleva, porque todo es muy oralizable y para una narradora que coge un libro de él es fácil de contar, ¿no? Pues esos, otros, y luego para mí ha sido como básico ese repertorio. Pero ahora ahí me enganché con los cuentos tradicionales y porque por lo visto no hay vuelta atrás con eso. O sea, cuando te enganchas con los cuentos tradicionales, no hay vuelta atrás. Ya está. Entonces ahora ya no quiero contar otra cosa que no sea cuento tradicional. Pero tengo un mix. Empecé a contar tradicional hará 4 o 5 años, no crean que hace mucho. No. A los adultos, personas adultas, les llevo contando tradicional desde siempre. Yo he contado solo propio a gente chiquita. A los adultos siempre he contado tradicional. Pero ahora ya le estoy contando tradicional a todo el mundo. Y en los hilos, este año que me viste tú precisamente, Luis, que me dijiste antes, no sé si alguien más estaba, conté por primera vez un solo cuento durante 1 hora. Un tradicional durante 1 hora, que es la primera vez que lo he hecho en mi vida y que esa experiencia me está dando la vida. Porque me parece que el cuento va solo. Como que yo no tengo que hacer ningún trabajo, ¿no? Y eso me parece, pues, eso es maravilloso. Y que no tengo que cargar bártulos. Chicos, chicas, yo llevo toda la vida yendo cargada con libros, con instrumentos, con matules para todos lados. Y de pronto vas liberada. Solo tienes que llevarte a ti. ¿Qué maravilla es esa? Claro, he llegado tarde, pero he llegado a tiempo. He llegado a tiempo. Esa es la del repertorio. La pregunta de los viajes y de cómo hacemos con nuestras vidas y nuestra vida personal. Yo tengo la circunstancia de que no soy madre. Y gracias a que no soy madre, opino que tengo la proyección de la que hablaba antes Antonio. Porque si yo tuviera criaturas, tendría que priorizar a mis criaturas. No sé cómo sería con mi pareja, pero probablemente yo no querría salir tanto o viajar tanto o estar tanto tiempo fuera. Entonces, la no maternidad a mí me facilita mucha libertad de movimiento. Que mis padres están relativamente bien todavía, que no hay nadie que dependa de mí. Pero sí es verdad, les voy a contar una anécdota, esta anécdota personal, esto no lo sabe nadie, ¿vale? Ahora va a estar en redes sociales, pero hace nada me tuve que separar de mi marido. Ya estamos aquí, ya estamos en intimidad. Hace nada me tuve que separar de mi marido. Pero yo no tengo la culpa ni nada. O sea, fue cosa de él, ¿vale? La culpa es de él. Pero ¿saben qué? Que la gente que no sabe por las razones por las que nos hemos separado, más de 3 personas, 3, de diferentes ámbitos, las 3 me han dicho: ¿es porque viajas mucho? Y yo me he preguntado, ¿le haríamos esa pregunta a un hombre? Sí. Puede ser, puede ser, pero a mí me ha parecido fascinante que 3 personas de diferentes lugares hayan pensado que como viajo mucho, tengo problemas de pareja, ya no solo porque sea una mujer o sea un hombre, eso ya
sino que porque viajo mucho tenga que tener dificultades. No es por eso por lo que nos hemos separado, y por suerte hemos tenido siempre vidas muy independientes, y él tenía sus cosas y yo las mías. Y todo ha ido bien en ese sentido. Entonces, eso también ayudaba, porque imagínate que tienes una pareja que te quiere ahí, pues no, yo tampoco habría estado con esa persona, en primer lugar. Total, que he venido aquí a contarles, ¿verdad? Mi vida. Pablo, por favor, sácame de esta. Sigue tú. Espera un momentito, porque este se nos va para La Mancha otra vez. ¿Sí? ¿Cómo? Para La Mancha, se presentó comentando que se fue para La Mancha, que es un sitio, una zona oscura. La Mancha para... Depende de lo que sea La Mancha. Estábamos hablando antes de la profesionalidad. Yo sé que hay compañeras, el equipo más juvenil de Labrantes, están interesadas. Siempre hemos tenido una parte que quieren, están en Labrantes y crecen con Labrantes, pero tienen alas propias y quieren volar y hacer su dinámica aparte de Labrantes. Y yo siempre les comento que dentro de Labrantes lo que tenemos, por esta cosa de que no está el dinero de por medio, está solamente la narración oral y el aprendizaje y el adquirir experiencia. Cuando se pasa al apartado de la profesionalidad, los narradores empezamos a hablar de otras cosas que no están vinculadas al cuento y que son necesarias. Es decir, cualquier narrador tiene que tener la capacidad y un mínimo de conocimiento sobre la parte administrativa y de desarrollo económico de su actividad, porque es necesario. Es decir, porque si vas a pagar que los profesionales te hagan la documentación, tienes que trabajar el doble. Tienes que tener, aparte de saber contar cuentos, tienes que tener mucho saber estar en distantes y distintos entornos. Entrar en el aula, pasar por la sala de profesores, mantener una comunicación telefónica de contratación, no está al alcance de cualquiera. Quiero decir que eso también requiere de un proceso de formación y de saber hacer. Que cuando lo sabes hacer ya no le das importancia, pero que forman parte de la necesidad del múltiple aspecto que tiene profesional que tiene que tener los narradores de cuentos. Y hago este paréntesis precisamente por este tema que acaba de salir a colación, que es el de las características de vida en las que te metes cuando te haces profesional. Y es que tu entorno de vivencia no te da de comer y necesitas salir fuera y buscar dónde completar la agenda con actividades lejos de tu casa. La mayor parte de los narradores profesionales no tienen vínculos familiares o amistosos como los que nosotros entendemos. Tienen vínculos familiares muchos más abiertos, muchos y distintos, porque es cierto que yo lo he vivido en mis propias carnes, la dinámica de los festivales y del moverte por toda la península o Latinoamérica, en muchas ocasiones choca con tener pareja o con tener descendencia. Yo lo viví. O con cuidar padres. O cuando te llega el momento de cuidar a tus padres, que no lo puedas hacer porque las características de tu trabajo no te lo permiten. Es decir, y forma parte, son de las cosas que no se pueden cambiar. El narrador profesional necesita tener la agenda libre, ¿no? Porque yo lo necesito a veces de mañana o lo necesito a veces de tarde, de forma que no se puede vincular a un trabajo estable. Gracias a Dios. De forma que nuestra economía fluctúa con la temporalidad del año en función de la contratación. Pasan meses sin tener actividad en ocasiones y después de repente en un mes se multiplican las actividades y tienes que estar incluso preparado física y mentalmente para soportar la carrera que te pega. Sí, el rally. Porque el rally que comienza en el mes de marzo
hasta finales de mayo, en el caso de Canarias, Sí. Es Vitamina. si te pones malo y te pillas una gripe, pierdes mucho dinero. Sí. Pierdes un mes de lo que habitualmente no tienes trabajo. Sí. Es decir, que hay todo un montón de... En abril tenemos pesadillas con quedarnos afónicos. Y de estar probando pastillas, que eso después ya... Propóleo, de todo lo que escuches que sea bueno, te lo pones preventivamente porque estás... Es que... yo viví la experiencia personal con lo que tú estás comentando. Cuando nació nuestra primera hija, Laura, que cuando yo regresaba a casa, era un mes más tarde, y la niña tenía un mes más, y las cosas que hacía eran completamente distintas a la Laura que yo dejé. No vi cómo crecía. Y yo lo veía, me daba cuenta, era consciente, y con un dolor tremendo. Cuando nació la segunda hija, me corté las alas. Yo me dije, es completamente incompatible. Completamente incompatible. El que yo pueda disfrutar de la crianza de mis hijas con este trabajo. Habrá quien lo pueda hacer mejor o peor, pero es que es muy difícil y marca un poco las características personales. ¿Qué es lo que sucede? Que después es cierto que la palabra y la vinculación con el público de la narración oral es tan profunda que allá donde vamos, los narradores profesionales van haciendo amigos en muy poco tiempo. Van haciendo, y de alguna manera la parte de necesidad de contacto con la amistad la vamos encontrando en los caminos. Echas de menos después, como si fuera familia, a aquellos que conociste en la organización de un festival y estás deseando volver a verlos, pero al final ese apartado viajero que tienen los narradores marca muchísimo la vida personal. Sí, no recuerdo muy bien la pregunta. ¿Cómo ha tu trabajo a tu vida personal? Yo no tengo ningún secreto, pero preferiría hoy no hablaros de mi vida personal, si me disculpan. Prefiero hoy no hablar. Sí que en el pasado, cuando estuve de pareja con Patricia, yo creo que los viajes hicieron que nuestra relación durara más. Fíjate, también no teníamos hijos. Entonces teníamos mucha libertad. No es que, claro, pues si tienes hijos y te vas, pues le dejas un trabajo a la persona pero si no, pues éramos muy independientes y el tener espacios de no vernos, yo creo que hizo que benefició la relación. Tengo esa impresión. Y que también, pues cuando te quedas soltero, pues también estás más expuesto y se conocen más relaciones afectivas. Aunque seas feo, pues como aumenta el número de posibilidades de coito, pues porque conoces más personas. Entonces dice, hay poca gente que le gusten los feos, pero como ves mucha gente, a la poca gente que le gusta, pues alguno coincide contigo y a lo mejor puedes coitar. Creo que me salí un poco del tema. Sí, no, pero era la primera parte de la pregunta, era interesante. ¿Cuál era la primera? Es que yo empecé contando cuentos de otras personas y míos. Y terminé hace muchísimos años que todos los que incorporo nuevos son míos. Me queda como dos desde de los principios de cuando contaba, como 2 cuentos que no son míos y que todavía disfruto contando. Y lo que dice Laura es que me parece muy interesante decir la tradición oral. Cuando yo empecé a contar cuentos en los años 90, se contaban cuentos literarios. Sí. Se contaban cuentos de Mario Benedetti, de Julio Cortázar. Yo conté un cuento de Julio Cortázar y me di cuenta que no era tan guay. No, pero los de Cronopios y Famas, sí que de Mario Benedetti, de Galeano, era todo cuento literario, porque venía de Latinoamérica y es lo que había allí. Y el cuento tradicional era exclusivamente infantil. Yo me acuerdo cuando me fui por Anglosajonia, por Gran Bretaña, o cuando venían
narradores de fuera y los veíamos y contaban cuentos tradicionales para adultos, decía, jo, qué cosa más bonita, pero que eso aquí, los cuentos tradicionales. Pero yo creo que hace como unos 10 años o quizá más, los narradores nos estamos volviendo a la tradición. Yo no tanto, pero yo sí, pero estoy interesado. O sea, como dices, jolín, es que estamos buscando cuentos por todas partes y estos están aquí, ya están hechos, están disponibles porque el autor es la humanidad, los puedes usar y funcionan. Lo que pasa es que para acercarte al cuento tradicional, como claro, las fuentes muchas veces no son tan fáciles, que nosotros la mayoría los recogemos de libros que han recogido otras personas. El cuento recogido es como, yo lo veo como el esqueleto, o sea, no tienes que hacer lo tuyo. Tienes que hacer lo tuyo, porque eso no es el cuento. Eso es el momento en que recogieron ese cuento. Pero un cuento de tradicional es una criatura viva. Entonces ese cuento, un año antes o un mes antes, contado por otra persona, era muy diferente. O sea, nos llega la impresión de que son como los esqueletos de un dinosaurio, ¿no? Algo estático, algo fijado, pero el cuento tradicional, lo que te llega es esa versión de ese momento de esa persona. Entonces, yo sí que he contado, el año pasado empecé, cuando empecé conté el Tragaldabas, que no sé si aquí lo conocéis como la cabra montesina o hay muchísimas versiones, sí. Empecé con ese porque es el único que yo recordaba que me contaban de pequeño. Yo poco a poco fui haciendo una versión diferente, sin darme cuenta, sin pretenderlo. Y el año pasado preparé La muerte madrina, que es un cuento fabuloso. Ahora, lo hice muy a mi manera. Yo lo escribí, hice una versión muy mía y luego, o sea, que reconoces las etapas del cuento tradicional, pero yo he hecho muy distinto. Pero es bonito que ese renacer de ese interés creciente, porque en cuanto los narradores, es como tú decías, Laura, cuando descubres los cuentos tradicionales, también es que hay que buscar, porque no todos, hay muchos que tendrían sentido en un contexto y tú los lees y dices, esto no tiene ninguna gracia, porque le falta, es como si escuchas como si lees la letra de una canción. Un cuento de tradición oral leído en un libro es como leer la letra de una canción sin conocer la música. Esto es muy bonito. Si queréis aplaudir, ha quedado muy bien. Ay, gracias. Entonces dices, tú coges una letra de y lo lees y dices, esto no tiene ninguna gracia, claro, porque no oyes la melodía. Yo creo que algo así le pasa al cuento tradicional. Ya he hablado mucho. ¿Pero el cuento tradicional español? Sí. ¿O europeo o otras culturas? Es que es el mismo. Hay cuentos que se han contado más en un sitio o en otro, pero el regionalizarlos, yo creo que no. O sea, el cuento dice, este cuento es sevillano. Eso no significa que el cuento, significa que fue recogido en Sevilla. Porque Garbancito, por ejemplo, hay versiones japonesas. Hay versiones, o sea, el cuento es una cosa universal. Algunos han llegado más lejos, otros menos, o se han desarrollado más en un ámbito o en otro, pero yo no creo. Bueno, puede haber alguno en particular que se contara en muy poco, pero yo creo que por lo general, y más los más conocidos, tienden a ser prácticamente universales. Es mi opinión. A mí sí que me dijeron que el cuento tradicional crece a medida que se cuenta. Claro. Totalmente. Vamos a cortar ya, porque creo que hay cosas más importantes que lo que estamos haciendo, esperándonos. Iba a preguntar ella algo que a lo mejor no sé si como levantó la mano hace un rato. ¿Cómo ven la generación de reemplazo? ¿Ven movimiento? La gente Ok, perdona. No, yo no soy generación de reemplazo. Estoy hablando de la gente. La gente que tiene 20 años ahora. La gente joven, la gente que está saliendo, ¿cómo ven ustedes la inclinación hacia el reemplazo, hacia la narración? Y juntando con la otra, ustedes como organización, porque cuentan, tratan de sobrevivir los 5 minutos de gloria, pero en la parte que tenemos de idealizar, de ideal por la narración, porque es importante, hay proyectos para llegar a las universidades aquí en España, como en el caso de Colombia y México.
Por lo que yo sé, no. No conozco que haya movimientos en universidades como los que hay en Colombia y México que traigan nuevos públicos. Pero están dando más formación sobre narración oral, no están creando narradores, narradoras como los movimientos que hay allá, ¿no? Entonces, no hay, a priori, yo no creo que en España seamos un buen ejemplo de estar trabajando el reemplazo a las nuevas generaciones que ahora tienen 20 años o 20 y pico. Que yo sepa, no, a lo mejor me estoy equivocando, si esto está escuchándolo alguien que sepa más, que nos lo diga, pero en principio yo creo que ahí, ese es uno de los grandes vacíos de... Yo le pregunto a ustedes porque ustedes están más en la pomada. Sí, pero no. Pero a nivel de esta gente, seminarios, talleres para la gente muy joven, no. Hay cosas puntuales, talleres puntuales, y en Lanzarote, Cristina Temprano lleva varios años trabajando a través del Festival Palabras al Vuelo la creación de talleres para que las personas adolescentes empiecen a narrar. Aquí en Canarias es el único ejemplo que yo estoy viendo que es bastante activo y que se repite año tras año y están generando muy buen público adolescente y narradores y narradoras, o sea, las criaturas cuentan. Es lo único que conozco. De ahí a que eso se siga desarrollando y salga algo, pues ojalá. Pero ahora creo que es el único ejemplo que me viene a la mente. Y Cristina sí lo está haciendo muy bien. Nosotros estamos haciendo un taller con Juan Tapia y somos todos mayores. Ya. O sea, no hay taller de cuentería. Taller de cuentería. Uno que hay ahora mismo, Ana Griot, lo está haciendo sobre los simbolismos tradicionales. Y somos ya de una edad. Sí. No ve gente. Vamos a ver qué se puede hacer. A mí me preocupa mucho también que el público joven es raro de ver. Es raro ver. Señora, devuelva el sombrerito. Entonces ha sido ella también la... Sí, nada, pues que sí, yo veo narradores que empiezan y eso y que empiezan con buenas maneras, que le falta rodaje, porque esto también, yo cuando empezaba, si yo ahora viera al Pablo de cuando empezaba, diría, madre mía, ese no merece la pena no merece la pena que siga, y si yo tuviera un festival no lo invitaría a mí de cuando empezaba. O sea que se empieza, esto de la narración es rodaje, y se necesita años de contar por placer y por afición, y luego pues a lo mejor, como empieces enfocándote al negocio, mal empiezas. Yo creo que se suele empezar por placer y por afición, y haciéndolo mal, porque el principiante no tiene obligación de hacerlo bien. El principiante tiene el derecho de intentarlo, el derecho de disfrutar contando. Es el profesional el que tiene la obligación de ofrecer algo a un público porque está recibiendo una contraprestación económica. Pero el principiante, su éxito es atreverse. Y no sé por qué he llegado hasta aquí, pero como última frase, el éxito es atreverse. Bueno, ya saben ustedes que el círculo de la palabra de una idea nos lleva a otra, y se vuelve, siempre es una lástima acabar justo en lo mejor de la conversación, pero hay que finalizarla. Muchísimas gracias, Pablo, Laura, le damos un aplauso y sin movernos del espacio vamos a colocarnos, vamos a sentarnos para que nos saquen una foto con todo el grupo. ¿Con las sillas?